en la modalidad de pantalla. Bien. Acá estamos entonces. Habíamos quedado en que habíamos hecho una pequeña estructura de una página web y lo que están viendo es siempre igual. El HTML que abre, el HTML que cierra, el head aquí arriba con el head que cierra y a continuación el body con el body que cierra. Todo lo que está dentro del body es lo que se ve en la página web. El resto no se va a ver. Perdón, justamente mi nena me entró a pedir algo que estaba acá en la pieza. Estoy encerrado en la pieza. ¿Ustedes cómo están? Encerrados también, claro. Bueno, fíjense esto. Hola. Hola. Ahí está. Bien. Antes de continuar con esto, yo hoy les había comentado esto de la página web de la W3C, que era este organismo internacional que es el que regula el lenguaje HTML. Acá está todo en inglés, por supuesto. Podemos usar algún traductor que ofrezca el navegador, que acá está todo lo que se tiene que saber de HTML. Digamos, esta sería como la página de confianza. Si bien HTML es un lenguaje súper difundido y casi todo lo que se está mostrando está bien, digamos, pero bueno, si uno acá, por ejemplo, busca en el buscador, busca HTML5, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a trabajar sobre esa versión de HTML, la última. Esto se los estoy mostrando a título informativo, solamente eso. No es ni para que lo lean, ni para que lo estudien, ni para nada de eso. Es saber que hay un ente internacional que regula este lenguaje, ¿sí? Nada más que eso, que sepan que si alguien le dice, che, ¿conocés la W3C? Sí, es el sitio web o la organización internacional que se encarga de el contenido o la regulación del lenguaje HTML. Es nada más que eso, es a título informativo. Bueno, mientras carga sigamos con algo más. Fíjense en esto acá. Etiquetas, así como les acabo de mostrar la etiqueta P que sirve para delimitar un párrafo, etiquetas hay muchas, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y Alfredo? ¿Dónde están todas esas etiquetas? Bueno, las vamos a ir viendo de a poco. Yo les voy a ir mencionando las más utilizadas. Y luego de eso quedarán ustedes, bueno, aquí abrió esto que yo les comentaba recién, el W3C, para ver lo del lenguaje HTML5. Lo que yo les dejé en el campus también, van a ver que yo les dejé, además de la teoría que estamos viendo, le dejé este link informativo y acá les dejé un manual de HTML. Esto les va a servir a ustedes para familiarizarse con las etiquetas y este tipo de cosas que estamos viendo ahora, para que vean que además de la clase, hay videos, cursos completos de HTML en YouTube, hay libros completos como este que les estoy mostrando yo ahora, que lamentablemente tarda mucho en cargar, pero bueno, está. Es un manual que les recomiendo utilizar para familiarizarse con todo el etiquetado que se puede hacer con HTML. Me parece que se la vio. Bueno, no importa. Después lo vamos a revisar. Hay un montón de cosas relacionadas con HTML. El lenguaje provee un montón de herramientas para trabajar el texto, para etiquetarlo, para ponerle negrita, para ponerle itálica, o sea, hay un montón de... Las etiquetas traen lo que se llaman, ahora se me borró la palabra, pero lo voy a escribir porque para mí me... Vale.
Vamos a hacer otro párrafo aquí arriba, que puede ser como quiero escribir un párrafo y sé que va a ser un párrafo, ya arranco marcando el comienzo y el fin del párrafo y entre las dos etiquetas voy a escribir lo que quiero escribir, ¿no? Este es el título de la página, ¿sí? En general, las etiquetas tienen atributos, eso es lo que quería decir recién, que permiten hacerle algo al texto que contienen. Por ejemplo, esto también está en el manual, pero la etiqueta P, por ejemplo, tiene un atributo de alineación, que se llama align. Esto está todo en inglés, lamentablemente. ¿Sí? Y yo puedo definir si la alineación de ese contenido va a ser al centro, center, si va a ser a la izquierda, left, o si va a ser a la derecha, right, HT, o si va a ser no me voy a acordar ahora, el que me deja como en Word todo parejito. Justificado. Justify, ahí está. Justify. Justify. Serían las 4 formas de alinear ese texto. ¿Qué pasa cuando yo lo dejo en centrado? Porque es el que más se nota. Yo voy a guardar este archivo y van a ver que si yo voy a mi página de prueba y hago F5 o la ruedita para que actualice la página, va a aparecer el título que yo dije y aparece centrado como yo le dije. ¿Sí? Si yo ese atributo de la etiqueta P se lo cambio a left, guardo, vengo al navegador y actualizo, el navegador interpreta que lo quiero a la izquierda y entonces lo coloco a la izquierda. ¿Sí? Los atributos en general tienen esta estructura: el nombre del atributo, el igual y el componente del atributo. En este caso, left, right, align, justify, ¿sí? Cada atributo tiene generalmente esta estructura. Hay un montón de cosas que yo no les voy a explicar cómo se hacen en HTML, porque la verdad es que todo el maquetado y toda la estética de HTML se hace con CSS, que vamos a ver después, con estilos. O sea, esto que yo les estoy mostrando no es obsoleto, esto de poner el alineado acá. Esto se pone después. Pero bueno, sepan que existe esto, que uno puede hacer una página sin estilos, sin CSS que se llama, y hacer algunas cosas. Pero en general, todo lo que es la belleza o la estética del documento ya no se hace en HTML. HTML simplemente se hace el marcado de lo que yo quiero. Esto es un párrafo, ¿sí? A eso me refiero con marcado. Decirle, bueno, esto es un párrafo, esto es un párrafo, esto es un párrafo, porque está dentro de las etiquetas como tal. Después el navegador se encargará de interpretarlo. Si quiero poner esto, en realidad, existen etiquetas, lo voy a poner acá, existe la etiqueta que se llama H1, que es de título, la H2, y así hasta la H6. Hay 6 etiquetas para poner títulos. Como son etiquetas, van a tener una apertura, o sea, yo puedo poner H1, ¿sí? Y un cierre, H1. Entonces, lo que está dentro de H1 y H1, ya yo no le estoy diciendo al navegador que lo trate como si fuese un párrafo, sino quiero que lo trate como si fuese un título, como un H1. Fíjense qué pasa. Guardo y cuando vengo acá, ¿sí? Automáticamente le dio un formato a eso que está dentro de H1. Si yo lo paso a H2
o a H3 o a H4 o a H5 o a H6. Lo que va a cambiar es el tamaño. Si yo lo pongo en H4, ¿sí? La escala H1 es el más grande y el tamaño de ese título va descendiendo hasta el H6. Si yo lo pongo en H4, va a ver que se va a reducir el tamaño. ¿Sí? Eso sería H4. Acá es muy importante aclarar que las páginas web en general se ven muy parecidas en los navegadores, pero no iguales. Hay determinados detalles que tienen que ver con la interpretación que hace el navegador de cada etiqueta. Eso es muy de cada navegador. ¿Qué quiero decir con esto? La definición de la etiqueta P, la definición de la etiqueta H1, sobre todo la H1 que se notó que el navegador le dio un formato, lo puso en negrita, le dio un tamaño. Bueno, Firefox, por ejemplo, internamente dice, bueno, para mí el H1 tiene este tamaño y tiene este grosor. Google Chrome dice, bueno, para mí H1 tiene este tamaño y este grosor. Y Opera dirá, para mí H1, o sea, cada etiqueta, el navegador le da un contexto o una estructura similar, no se van de mambo, no es que va a haber cosas muy disímiles, pero pueden haber pequeñas diferencias, inclusive en el tipo de letra, porque cuando yo no defino un tipo de letra, vieron que yo en ningún momento en mi web le dije ponelo en la letra Arial o ponelo en itálica o ponelo, yo no le dije nada. Entonces el navegador está diciendo, bueno, si vos no me decís nada, voy a poner yo la letra que tengo como por defecto. Esa letra puede variar y veamos si eso puede llegar a ser cierto. Si yo tomo esta dirección y la pongo en Opera, vamos a ver qué pasa con Opera, a ver cómo interpreta Opera. Esto en general suele ser un pequeño dolor de cabeza, porque no todos, estas cosas siempre no pasa nada, pero hay algunas cuestiones más adelante, más complejas, que son medias problemáticas, y ni hablar si usamos Internet Explorer, que es el Internet Explorer, que es el navegador por defecto de Windows, que es el peor de todos para esto. De hecho, si vas a hacer una página web, nunca laburen sobre cómo lo muestra Internet Explorer, porque siempre hace lo que quiere, interpreta lo que quiere, como todo lo que hace Microsoft. Fíjense. Ahí está cargando la página Opera. Fíjense que Opera no es, tiene alguna diferencia, no sé la tipografía, ¿sí? Pero pudiese haber alguna diferencia en el tipo de letra. A eso me refiero, que cada navegador, vieron que no se fue de mambo, pero puede haber alguna diferencia en tamaño, en algo por el estilo. Habría que ¿sí? Bueno, me refiero a eso. No es un problema, pero sepan que por ahí hay algunas cuestiones que se van a ver diferentes en los distintos navegadores y eso es así. No, no es que haya algo mal de parte nuestra. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, bien. Bien, Bastante bien. bien, bien. Sí, Bastante yo bien. también. Perfecto. Una pregunta, ¿cómo haces para lo de H4, viste? Que te quede centrado también. Porque yo lo probé y ponerlo H4 dentro del párrafo que alineado No, en el pero centro, no, pero pero no. yo la etiqueta align también se puede usar. El atributo align también lo puedo Ah, utilizar en un H4. Si yo le pongo center, guardar, y voy a mi navegador, ¿sí? Ahí lo tomó. O sea, la etiqueta link se usa en más de una etiqueta. O sea, todas las etiquetas
que tengan texto van a recibir el atributo align, ¿sí? Los párrafos, los títulos reciben, utilizan ese atributo, ¿sí? Bien. Fíjense, les mostré cómo marcar un párrafo, les mostré cómo hacer un título con los diferentes tamaños, cómo centrarlo. Fíjense, si yo quiero hacer un espacio en blanco adrede, acá el espacio en blanco, fíjense que aun cuando yo, esto fíjense, solamente para que lo vean, yo esto lo puedo apilar todo, ¿sí? Y van a ver que aun cuando esto esté todo súper apilado acá, si se respetan las etiquetas, cuando yo lo guardo y lo muestro en el navegador, aquí, y hago F5, dice que el navegador no valió para nada, ¿sí? O sea, lo que yo escribo, si yo acá dejo un espacio en blanco grande, eso al navegador no le importa. Yo separé un párrafo pensando de que este espacio en blanco el navegador me lo va a respetar, diciendo, me va a dejar un espacio en blanco más grande. Y cuando yo vengo al navegador, el navegador literalmente se me ríe, porque no. El navegador leyó la etiqueta P de un párrafo y la siguiente P y estableció que entre los P va ese espacio. Punto. No le importa que yo haya acá dejado un espacio gigante. ¿Sí? Por eso esto de la etiqueta. El navegador interpreta la etiqueta, no el orden en que está escrita. ¿Se entiende? Bien. Esto estábamos... Vamos a dejarlo más o menos como estaba. Ahora, si yo realmente... Hola. Hola. Sí, Alfredo, una consulta, que vos decís que los espacios en blanco, el navegador no me los respeta. ¿Eso no se puede modificar así como uno modifica Justamente. si lo quieres al centro o a la derecha o a la izquierda? Al centro, derecha, a la izquierda es con esto. Con el título. Con el título o con el párrafo, Sí. con el atributo de alineación. Y el espacio nunca. Bueno, si el espacio yo quiero agregar espacios adrede, quiero que me muestre espacios, es la etiqueta BR, se llama. Es una etiqueta y esta es una de las etiquetas que no tiene cierre. La etiqueta abre, ¿sí? Ahí y ahí queda. No tiene una etiqueta de cierre. ¿Sí? Fíjense que yo voy a poner BR, ¿sí? Hago dos espacios en blanco, dos líneas, guardo, y cuando yo actualizo mi página, F5, me respetó y me agregó, ahí sí, dijo, me puso 2 BR, te mando 2 renglones en blanco. Ahí yo puedo separar texto. Por convención y a partir de HTML5, el BR, o en particular las etiquetas que vamos a encontrar más adelante, que no vienen con cierre, unos les agrega un cierre dentro de la etiqueta, de esta manera. Esta sería la forma correcta de escribir él. ¿Por qué esto? Ya que el BR no existe esta etiqueta de cierre, esto no existe, a escribir BR de esta manera, lo que se hace es decir, bueno, para que quede claro de que la etiqueta no vas a encontrar un cierre nunca, le decimos al programador o al navegador que esto abre y cierra ahí adentro, ¿sí? Que no busque una etiqueta de cierre más abajo porque no la va a encontrar. Esa es la idea de poner esto acá y le decís al navegador, haceme el espacio en blanco y nada más. No vas a encontrar ninguna etiqueta de cierre más abajo. Del mismo modo, tenemos la etiqueta que se llama HR, que lo que va a hacer, y como es una etiqueta que tampoco tiene su correspondiente etiqueta de cierre, le forzamos el cierre de esta manera, agregándole nosotros dentro de la misma etiqueta de apertura, le agregamos el cierre. Si no lo ponen no pasa nada, pero estaría bueno que se acostumbren a usar esta etiquetita en las... Fíjense esto. Me agrega una línea. La HR me dibuja línea. ¿Sí? Y esto va de punta a punta en el navegador.
¿Sí? Bien, ¿cómo hacer espacios en blanco? ¿Cómo hacer una línea divisoria? Fíjense, y todo esto, fíjense que está siempre adentro del body. El body, recuerden que es el cuerpo del documento, es lo que el navegador va a mostrar, ¿sí? Lo que esté fuera de la etiqueta body. Si yo pongo algo acá, pongo casa, me lo muestra. Qué macana, ¿eh? ¿Por qué me lo muestra? Estas cosas pasan, ¿eh? Esta revela slash de HTML al final. No, no, está bien, está bien. No, lo que él dice que si él pone abajo de cuando Si ya yo, cerró HTML es que no, claro, no lo tendría debería que, escribir. no tendría bueno, que lo muestra. aparecer. No aparece. Bueno, aparece. El navegador es el navegador. No, vale, aparece. Retiro lo dicho. Ah, bueno. Bien. Igual van a ver después que es importante que esto del body que yo les digo después se torna importante. Bueno, fíjense, otra cosa muy común que tenemos que hacer es las listas ordenadas o la lista desordenada. Cuando uno hace, por ejemplo, lista de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, uno tendería a pensar que yo podría hacer algo así como un P, ¿Como las aristas? claro, como las viñetas. Esa, viñetas. Como las Ajá. viñetas, uno dice, bueno, hago un párrafo y adentro del párrafo hago 1 y lo que sea. 2, 3, 4, ¿sí? Ajá. Les voy a mostrar esto porque van a ver qué tan sensible es al navegador con esto. ¿Ustedes piensan que va a mostrar esto de esta manera, así como yo lo escribí? Respondan ustedes, Yo yo ya lo probé. calculo que no. Bueno, vamos a ver. Fíjense. Digo, me tiro a la pileta, pero no sé. Fíjense, lo puso todo alineado, Ah, ahí no. ¿sí? Porque el enter que yo le doy para bajar el línea, a él no lo lee, no le importa. Si yo quisiera forzar la bajada de línea, tendría que agregarle el BR, que sería como el enter en Word. Ah, claro, el espacio. Es como el enter, ¿sí? Ah, sí. Fíjense, si yo hago F5, ahí sí me hace caso, a como yo quiero. ¿Se entiende? Uno puede Sí. forzar la bajada de línea entre párrafos o al final de una línea. Si yo quiero forzar una bajada de línea acá, puedo poner un BR acá. Esperen que... Si yo pongo un BR de esta manera, van a ver que el párrafo este en algún momento se va, no sé dónde lo puse, pero lo bajé. ¿Sí? Lo obligué al salto de línea. Vamos a hacer un control Z. No lo vi yo como lo hiciste. A ver. Pones un BR donde vos quieras. Si vos acá pones BR, le decís, bueno, ahí hacemos un salto de línea, que esto que está acá vaya abajo. Que este texto no quede alineado, sino que vaya A abajo. ver, marcámelo. Ah, ya. Ahí. Ahí está el BR. Yo lo puedo poner donde quiero. Donde el navegador encuentra un BR, hace un salto de línea. Como hicimos acá. Yo no lo veo al ver de las viñetas. ¿Acá? Ah, ese es. Ah, ahí está, ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. De todos modos, esto, si yo quiero hacer viñetas, esto está mal. No se hace de esta manera. No. Nunca. Malo, feo, caca. Horrible, espantoso. Así, nunca. Se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque después vamos a encontrar de que hay atributos específicos para viñetas. Si yo no lo defino bien en mi documento HTML, después cuando le quiero dar estilo a esa viñeta, no voy a poder.
¿sí? Eso lo van a entender un poquito después, pero una lista ordenada o viñeta ordenada que sea con números, va con las etiquetas OL que abre y la etiqueta OL que cierra. Eso me está diciendo que lo que está ahí adentro lo tienen que interpretar como una lista ordenada. Y los ítems que yo le voy a poner a esa lista, los tengo que encerrar con la etiqueta li. Li y li. Ahí yo no pongo número, no pongo nada. Simplemente pongo, le digo al navegador, lo que viene es una lista ordenada con estas etiquetas y cada cosa que vos tenés que enumerar lo vas a encerrar en la etiqueta li. Yo pongo, por ejemplo, una lista para el supermercado. Pongo harina. Ahora voy a copiar algunos li acá abajo para no... Voy a poner acá sal, papas y Fideos. un vinito. Ahí está. Ah, bueno. Un vinito. Guardar. Fíjense qué pasa con esto. Automáticamente yo no puse ningún número. ¿Sí? Simplemente le dije con la etiqueta all que lo que va a estar ahí adentro es una lista ordenada, por eso puso números, y que lo que yo encerré dentro del li, ¿sí? Es lo que me tiene que enumerar. Acá adentro esto puede ser lo largo que vos quieras, ¿eh? Puede ser un párrafo si vos querés. ¿Sí? Yo acá simplemente me quedan 10 minutos de sesión. Bien. Una cosa, Alfredo, Sí, vos ahí pusiste, para abrir pusiste LI y para cerrar yo veo pero, una L y un 1. pero me equivoqué. Es LI. Ah, y lo mismo lo tomó. No, está bien, lo tomó, pero generaría un error. Ahora no se notó, Ah, pero está generando un error que después, con lo que yo ponga a continuación, eso queda mal cerrado y entiende que si yo llego a poner un li por acá abajo, va a entender que li cierra acá. Entonces hace todo un desastre. ah, Es está. importante esto. Y otra cosa, Bien por que en la... vez de enumerarlo, yo le quiero observación. Y si yo en vez de enumerarlo quiero poner A, B, C, D. Control Z. Hay una forma que no recuerdo para Pero decirle, existe. sí, existe la forma, hay un atributo que acá es en el all, que no lo recuerdo ahora, pero es como decirte carácter, no lo recuerdo, pero vos al all le decís cómo querés que sea, si con números romanos, con letra, con números, por defecto es con números. ¿Sí? Perfecto. Lo voy a investigar para la Una próxima. pregunta. Sí, ¿Eso está todo en la teoría? está en la teoría y en el manual que les mostré, que estábamos Sí, cargando. Esperen que les mostré bien. aquí el manualcito que no cargó. Ahí está. Este manual, A ver. Ah, acá habla de la sintaxis, tu primer página, formato de párrafo, formato de texto. Hay un montón de cosas que van a entrar las etiquetas. Bien. Bien, acá estamos trabajando con listas ordenadas, listas desordenadas. Bien, A sí. ver, listas ordenadas, a ver. Listas ordenadas. Vamos a ver si encontramos esto que vos mencionabas recién. Bueno, de mientras, fíjense, si yo quiero hacer una lista con viñetas clásicas, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de OL, le voy a poner UL. Fíjense, esto es lo que va a hacer, archivo, guardar. Ahí me está tomando. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora recuerdo que en realidad, acá fíjense, del mismo modo que la lista ordenada, acá.
Acá está, con el atributo type. El atributo type me deja elegir un 1, una A, que vaya de 1 a 10. ¿Sí? Si yo le pongo, vamos a probarlo. Vamos a copiar este atributo y le vamos a pegar en nuestro código. Type, y le vamos a poner A mayúscula. A ver si toma la mayúscula. Vamos a ver este ejemplo y vamos a ver que yo acá cambié por UL. Lo mismo, pero con UL. Vamos a ver qué pasó con esto. ¿Sí? Ahí numeró con la A, BCD, y aquí puso los puntitos. Que después de cuando veamos estilos, yo puedo tomar esos puntitos y poner otras viñetas, puedo poner dibujitos, puedo hacer lo que quiero. O sea, el HTML te da la estructura básica y después cuando veamos CSS o estilo, vamos a ver que podemos modificar muchísimo más esto con un montón de herramientas fáciles de usar. Así que por ciertas cuestiones ahora no se preocupen, porque se resuelven después. Yo no les quiero enseñar cosas de HTML que ya no se usan. Les muestro lo básico para que entiendan cómo funciona, porque después todo lo estético va aparte. Me interesa que sepan hacer una lista, ¿sí? Que sepan hacer un párrafo, que sepan hacer una línea, ¿sí? Y vamos a seguir viendo un par de etiquetas más. Bueno, nos quedan 5 minutos de grabación. Antes de continuar, ¿cómo están ustedes? ¿Quieren que hagamos otros 40 minutos? ¿Quieren que cortemos? ¿Cómo lo ven? ¿Se cansan con este sistema? ¿Cómo lo están viviendo? Por mí sí. Para mí podemos seguir. Está súper interesante. Sí, no hay Sí, drama. Bien, ya no tengo problema tampoco. bien. Pregunto porque honestamente es la primera vez que yo hago algo de esta manera. ¿Me están entendiendo bien? ¿Se entiende bien lo que digo? Porque yo medio que hablo mal también. Así que díganme No. si se entiende más o menos de esta. Sí, ¿Hola? yo por lo menos voy entendiendo. Sí, Bien. yo ahora estoy como arrancando, como adaptándome un poquito más. Es como que estamos en el periodo de adaptación. Bien, Tal perfecto. cual. Sí. Bien. Bien. Recuerden que todo esto que yo les estoy contando está en la teoría, ¿sí? Si vamos a la teoría que está en el campus, acá está cómo es la estructura que yo les mencionaba, el head, el body, esto es teoría pura, ¿sí? Acá explica cada etiqueta, explica la etiqueta doctype, ahora se las voy a explicar. Este doctype que menciona acá, en realidad no es una etiqueta propia de HTML, sino es algo que va aquí arriba. Este doctype va en mayúsculas. Doctype, ¿sí? Y HTML. En realidad esto es un comando que no es propio del lenguaje HTML, sino que es un comando que le avisa al navegador qué tipo de HTML va a tener que leer. Como estamos en la última versión, la HTML5, ¿sí? O si yo no pusiese esta versión acá, este documento, si yo no pusiese este doctype, por defecto el navegador va a entender que yo quiero que se interprete mi página web como HTML5. Con el rigor y los comandos de HTML5. ¿Esto qué pasa? Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre la versión 4 y la versión 5 de HTML? En general, las diferencias son no lo que agregan, porque lo que agrega HTML5, si el navegador está actualizado, lo va a interpretar, sino lo que se quedó disfuncional de la versión anterior. Por ejemplo, hay determinadas etiquetas que pasan que quedan en desuso, que ya no se usan más, y que hasta HTML4 eran útiles y se usaban, y HTML5 ya dice, bueno, yo no las uso. Entonces, si yo
defino este documento como HTML, sabiendo de que el navegador va a entender que tiene que interpretarlo como la última versión de HTML que tiene, que es la 5, y yo por acá pongo una etiqueta. Creo que había una que llamaba CR. Pongo esta etiqueta. Esta etiqueta quedó obsoleta y en desuso en la versión 4, ponele. Entonces, si yo hago algo con esto, esta página no lo va a interpretar el navegador, va a hacer cualquier cosa con esto, porque dice, no, esto no existe más para mí. No sé qué significa y posiblemente lo muestre como texto y no haga lo que vos pensás que iba a hacer con esa etiqueta. Por eso es más importante saber qué quedó obsoleto de la versión anterior para poner acá. Si yo estoy usando una versión anterior, a ver si me quedó abierta esto de acá. Fíjense esto. ¿El doctime va con un signo de interrogación? Admiración. Perdón, de admiración. Sí. ¿Sí? Acá. Sí. Acá estoy recuerdan que yo les había mostrado esta W3C. Estoy en la página de la W3C, que es la que si yo tengo alguna duda, lo puedo buscar acá porque es la que reglamenta HTML y van a ver que de acá sale esto, que no es un invento mío. Fíjense. Doctype. Fíjense que acá la W3C me está indicando toda la sintaxis que yo te estoy explicando ahora, está todo acá, los atributos, está todo acá, para que vean de dónde sale. Pero en el caso del doctype, ¿sí? Yo puedo definir, así se define un doctype